Ruth capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todo el pueblo que estaba a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, la cual edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y sea de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe y poder enseñar todo lo que está aquí. Padre bendito, Dios soberano, hoy, Padre, vamos a ver aparentemente un cumplimiento de una cultura, pero realmente detrás de esto hay mucho más. Lo que vamos a ver aquí es el Redentor y cómo actúa la redención. Yo te ruego, Padre, que mis hermanos puedan ver claramente al Señor Jesucristo en cada acto que vos haces. Yo te pido, Señor, que me ayudes a poder explicar de la mejor manera para que salgan de aquí confortados y confrontados por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está en medio de nosotros y tu Espíritu es quien nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Para los que nos visitan por primera vez, quiero explicarles que nosotros estamos haciendo una prédica expositiva del libro de Ruth, prédica expositiva secuencial, de lo cual estamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y finalmente hoy hemos llegado al último capítulo del libro de Ruth, que es el capítulo 4. Así que si el Señor permite, sería esta prédica y la próxima, y ya estaríamos culminando el libro de Ruth. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Hermanos, nosotros lo que vimos hasta ahora, o hemos seguido a lo largo de toda esta serie, es el camino de Noemí y Ruth, del camino de la oscuridad de Moab, de la amargura de Moab, de lo terrible de Moab, de la muerte en Moab, hasta comenzar a ver destellos de esperanza en Belén. Y en ese camino, nosotros, aparte de ver y observar la vida de estas mujeres, vimos la mano fiel de Dios. O sea, vimos la fidelidad de Ruth, pero también vimos la mano providencial de Dios. Y hemos sido testigos de que la fidelidad de Ruth era una fidelidad que permaneció y que se sostuvo aún en la incertidumbre, porque las Escrituras nos dicen que ella, cuando habló con su suegra, ella decidió renunciar a sus dioses, decidió renunciar a su familia y a su cultura para seguir al Dios de Israel.
Pero también lo que hemos contemplado hasta ahora también es la bondad providencial de Boaz. Un hombre que no actúa por impulso, sino alguien que actúa por justicia, alguien que actúa con gracia, alguien que actúa con el temor de Dios presente. O sea, el capítulo 3 que vimos la semana pasada, lo que hace es dejarnos con una escena llena de expectativa. ¿Se recuerdan? Hubo un acto o un plan, mejor dicho, que Noemí hizo y le dice a Ruth, ponlo en práctica. Y ese plan termina a Ruth en los pies de Boaz, en una postura de humildad, de dependencia y buscando redención. Y dejamos el capítulo 3 diciendo que Boaz había dado una palabra firme y había dado una promesa. A raíz de lo que Ruth hizo, Boaz le hizo una promesa de yo resolveré este asunto a la mañana. Entonces esa promesa es lo que queda resonando y es lo que se va a llevar a cabo en el capítulo 4. Entonces, ¿cómo definimos el capítulo 3? El plan de Noemí, Ruth lleva a cabo el plan termina con Ruth a los pies de Boaz y finalmente el capítulo termina con Boaz haciendo una promesa que actuaría. Entonces el capítulo 4, hermanos, si quieren poner el título arriba, sería el desarrollo o el cumplimiento de esta promesa. Ahora, si lo lees rápidamente, quizás podrías decir que es algo bien técnico lo que vamos a ver el día de hoy. Casi hasta frío, casi un trámite. Una conversación en la puerta de la ciudad, testigos, acuerdos legales y decisiones formales. Pero hermanos, eso no es así. Porque lo que vamos a ver en este capítulo y finalmente el domingo que viene es cómo Dios cumple su voluntad. Así que el día de hoy voy a dividir el sermón en 4 puntos. El primero será un redentor íntegro. El segundo será el egoísmo del primer pariente cercano. El tercer punto será Boaz declara su intención de redimir. Y tercero, la bendición del pueblo. ¿Ven? Vamos al primer punto. Leamos los versículos del 1 al 4. Nuevamente. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo, y después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces, fíjense bien que luego de haber hecho la promesa a Ruth, Boaz le había hecho una promesa de que él se encargaría personalmente de este tema de la redención, porque era un tema que afectaría el futuro de Ruth. Entonces dice la escritura que Boaz al día siguiente, quizás temprano por la mañana se podría decir, dice, y miren ese dato, subió a la puerta. Subió a la puerta de Belén. Ahora, subir a la puerta no era ir a un lugar cualquiera, hermanos, porque en la cultura judía, la puerta de la ciudad era el centro de la vida pública y de la vida judicial. Otra vez, en la puerta se desarrollaban las cosas públicas y las cosas judiciales. ¿Por qué? Porque en la puerta se reunían los ancianos, se reunían los líderes para tomar decisiones legales importantes. Por ejemplo, matrimonios, por ejemplo, transacciones, por ejemplo, redención de propiedad según Levíticos, juicios. Todas esas cosas se llevaban en la puerta. Y miren lo que dice, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 16 y van a ver lo que dicen los versículos 18 al 20, lo que dice la escritura, para que entiendan lo que se llevaba a cabo en la puerta. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
Entonces, subir a la puerta significaba a ir al lugar donde se podía actuar con legalidad y a la vez con un reconocimiento público. Entonces, lo primero que tenemos que quitar aquí es que redimir no era simplemente una decisión personal, no era un capricho personal, sino que era un acto que debía hacerse con testigos conforme a la ley de Dios. Esto no se podía resolver en cuatro paredes, esto tenía que ser público, tenía que ser con testigos y conforme a la ley de Dios. Así que el compromiso que vos querías asumir no se podía llevar en lo oculto. Hermanos, esto es importante. Las cosas no se pueden hacer en lo oculto. Se deben hacer en público y de forma justa. Por eso es demasiado importante, y miren, métanse en esa época, que el sí tenía que ser sí. O sea, el sí que le dijo vos a Ruth debía ser firme y claro. Y debía ser visible y no ambiguo. Y no doble intenciones. Si yo te digo a vos, voy a hacerlo, yo debo hacerlo. Y eso implica hacerlo en forma pública y hacerlo conforme a la ley de Dios. Eso te debe recordar automáticamente lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Si yo te dije a vos que te iba a redimir, yo no tengo por qué manejarme en forma oculta. Yo tengo que hacerlo conforme a la ley de Dios. Y la ley de Dios demanda que las cosas judiciales se llevaran a la puerta. Y yo he decidido, Ruth, yo he decidido ser tu redentor. Por eso me voy a la puerta bien temprano y tomo carta en el asunto. Por lo tanto, hermano, al sentarse en la puerta, aquí lo que se estaba mostrando es más allá de un cumplimiento legal de una persona. Y atiéndanme bien, vos aquí estaba mostrando que era una persona íntegra. ¿Saben por qué? Porque este hombre quería ciertamente cumplir su promesa, pero no a cualquier costo. Recuerden lo que se dijo en el capítulo 3. Vos le dijo, yo quiero redimirte, pero hay un pariente aún más cercano que yo. Él reconoció la existencia de un pariente más cercano, alguien que tenía prioridad según la ley para redimir. Otra vez, él demasiado quería redimir a Ruth, pero él conocía la ley. Entonces, cuando se va a la puerta a hacerlo público y al cumplir la ley, lo que estaba buscando es hacer las cosas en forma íntegra, a la luz de todos, sabiendo de que había alguien que tenía prioridad por la ley. Por eso está escrito en el 3, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, porque esto es importante, porque esto tenemos que conectarle cuando le dice, redime pues. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces, un hombre que actúa de esta manera, lo que está demostrando es lo que el mundo carece: fidelidad y reverencia a Dios. Actuar de esta manera es actuar de forma íntegra. Si bien tiene muchas ganas de redimir, sabe que por la ley había alguien que tenía mayor derecho. Y en vez de manejarlo en forma oculta, lo hizo público. Entonces dice la escritura que vos se sienta allí y dice que el relato que pasa aquel pariente que tenía mayor derecho para redimir frente a él. Y miren que la palabra pariente, ya habíamos hablado mucho, que es el hebreo goel, que nos indica que era un pariente que podía redimir, un pariente redentor. Ahí pasa el goel, ahí pasa el pariente que puede redimirnos. Entonces,
cuando vos ves qué pasa, miren la forma en que se dirige a él. Fulano, ven acá y siéntate. Háganse la idea, vos ya estabas en la puerta, estaba sentado y pasa la persona y le dice, fulano, ven aquí y siéntate. La expresión hebrea es fulano de tal, el fulano de tal, o si miran la nueva versión internacional traduce, hey, amigo mío, ven aquí y siéntate. Ahora, lo que ustedes no pueden dejar de lado es la forma en que vos se dirige al pariente, impresiona que él era mínimamente superior, ya sea por edad o ya sea por rango social. Porque en la forma en que se dirige es impresionante. Hey amigo, fulano de tal, ven aquí y siéntate. Porque el pariente, lejos de negarse, miren lo que pasa. Obedece y se acerca y se sienta como vos le había dicho. Qué difícil hoy que la gente entienda que una persona mayor que nosotros tiene una autoridad por el solo hecho de tener canas. Por el solo hecho, niños, por el solo hecho que haya un adulto, ese adulto tiene autoridad sobre ustedes. Siempre y cuando no le pidan hacer cosas pecaminosas. Ustedes tienen que respetar las autoridades. Nosotros también. Acá hay un principio de respeto a la autoridad. Debemos respetar todo tipo de autoridades. Policías, militares, senadores, diputados, presidente de la República. Por eso la Biblia nos manda a orar por ellos. Y si algo carece este mundo desobediente es el respeto. Se perdió totalmente el respeto. Ya nadie respeta a nadie. Pero aquí claramente vemos que vos, probablemente una persona de un estatus social y una edad avanzada, le llama a un fulano de tal, a un amigo, a un pariente, y esa persona obedece y viene. Y no se niega, no relincha y no crea problemas, sino viene y se sienta. Ahora, como dato curioso, y quiero que me atiendan bien en esta parte, esto es impresionante. Como un dato curioso, se dan cuenta que no se revela la identidad de este pariente cercano. La Biblia lo deja en anonimato. La Biblia simplemente lo menciona, pero su nombre queda en el anonimato. Y como yo soy un curioso, me pregunto, ¿por qué sería esto? ¿Por qué el nombre queda en anonimato? Primero, se podría decir, o alguien bien podría decirlo, quizá el autor desconocía su nombre, que es válido. O quizás lo que el autor quiso hacer es protegerle del escarnio público, porque recuerden que esto iba a ser escrito. Y cuando su gente y la gente y sus familiares vean que este hombre, al no querer redimir, estaba rechazando la línea mesiánica o rechazando la línea de la salvación o de la línea que llevaría a David y luego al Mesías, sería burla del pueblo. O quizás, hermanos, y esto es más para nosotros, quizás Dios lo que quiso hacer es darnos una lección. Cuando alguien actúa egoístamente y no cumple con la justicia y la responsabilidad que se le ha dado, su nombre pasa a la historia como un don nadie. Como alguien que quiso ser importante y terminó siendo irrelevante. Irrelevante ante la obra de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente cuenta? Te pregunto, ¿quieres dejar un legado de egoísmo o una de fidelidad y obediencia a Dios? ¿Qué es lo que buscan? Volviendo a nuestra historia, luego dice que acercarse al pariente cercano, vos hizo algo muy importante. Se sentó, le llamó y ahora convoca a 10 de los ancianos de la ciudad. Miren, acabamos de leer nosotros que había ancianos y jueces en cada ciudad. Ahora, debemos entender que estos ancianos no eran simples ciudadanos, sino los líderes y los jueces del pueblo. O sea que se iba a llevar un acto judicial y legal y se tenía que hacer con toda la ley para que sea válido.
O sea, aquellos que velaban para que la justicia se cumpliera y supervisaban las transacciones legales de todos. A eso se le convocó. Líderes y ancianos. Entonces vos lo que haces es presentar una solicitud. Y ellos también respondieron favorablemente en sentarse. Quiere decir que vos mínimamente era una persona imponente, como habíamos quedado en el domingo pasado, porque el hecho de que el fulano venga y se siente, y el hecho de que los jueces vengan y se sienten, era porque era una persona importante. Ahora, yo quiero decirte eso, no era importante por su dinero, era importante por su integridad. Era una persona íntegra. Entonces, vamos a la cena. Estaban sentados frente a la puerta. El fulano, 10 ancianos y vos. Por lo que puede dar comienzo a la reunión. ¿Está? Ya están los que tenían que estar. El pariente más cercano, que le vamos a llamar fulano, los 10 jueces y vos. Entonces vos dice al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y hermanos, cuando lean esto, atiendan el detalle que se nos acaba de revelar. Un detalle que nosotros no lo sabíamos. Vos, delante de los testigos, le dice al pariente cercano que Noemí vende, y atiendan bien esto, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ahora, ¿por qué un detalle así es importante? ¿Por qué vos da un detalle así de importante? Es importante porque esto es lo que va a permitirnos ver la mente de Noemí cuando ideó aquel plan que nosotros habíamos visto en el capítulo 3. Noemí tenía en claro la ley judicial de Dios. Y es impresionante porque ella sabía que había una heredad que estaba en juego, hermanos. Había una heredad, había tierra que había de por medio y era la tierra de Elimelech. Pero ella también sabía que había un derecho de redención según la ley. Y a eso hay que sumarle que sabía que vos era un candidato posible, un candidato potable, porque era pariente con recursos y con voluntad. Sepan, para los que nos visitan por primera vez, para que alguien pueda redimir según la ley, tenía que tener 3 cosas. Tenía que tener recursos, tenía que ser un pariente cercano y tenía que tener voluntad de hacerlo. 3 cosas que vos las tenías. Entonces, lo que hace Noemí es que estaba buscando proteger la herencia de su esposo fallecido para que la tierra no salga de la familia y a la vez garantizar la continuidad del nombre y la descendencia de Elimelech y Mahalón. Una jugada, si se quiere, fantástica. Pero atiendan esto. Ella sabía que al vender la tierra debía ser redimida, pero ella también sabía que el linaje no se iba a poder sostener así. Si alguien redimía la propiedad, pero no tomaba a Ruth como esposa, no habría descendencia que preservara el nombre y tarde o temprano esa herencia iba a volver a perderse. Otra vez, si yo vendo la tierra, hay una ley de redención que un pariente cercano podía redimir la tierra. Pero el hecho de redimir la tierra no te garantiza el hecho de que iba a quedar esa tierra en manos de su familia porque no había descendencia. Entonces, si no hay descendencia, lo más probable es que esa tierra se iba a volver a perder. Por eso, conforme al diseño de Dios, la redención en este caso debía ser una redención completa. Quien asuma la tierra debía asumir la responsabilidad de la familia. Por eso vos continúas diciendo, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y miren lo que responde. Primeramente, el fulano, yo redimiré.
Yo quiero que miren la rectitud y la claridad de este hombre vos. Otra vez voy a resaltar. No fue a escondidas, no manipuló la situación, no fuerza el resultado. Al contrario, pone todo en orden, pone a la luz y conforme a la ley de Dios. Tres cosas, todo frente a la ley. Y dice al pariente cercano, delante de testigos, sin nada que temer, nada que ocultar, esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad, es tu derecho y esta es tu decisión. Y luego añade algo clave, y yo después de ti. Es tu responsabilidad, es tu derecho, es tu decisión y yo después de ti. Hermanos, vos estaba dispuesto, pero no estaba dispuesto a adelantarse en el orden. Las cosas se hacen como Dios manda, en orden. Hermanos, yo creo que aquí se aprende algo muy importante. Y atiéndanme bien. La voluntad de hacer lo correcto no justifica hacer las cosas de manera incorrecta. Aquí no funciona el fin, justifica los medios. Aquí tenemos un hombre que quería redimir, pero primero había que respetar el orden establecido. Y como una especie de daga en el corazón, lo primero que dice, yo redimiré. ¿Alguna vez te pasó que hiciste lo correcto y eso que tanto querías se puso en juego? ¿Te pasó? Y vos pusiste confiando, pero esperaste que la otra persona diga, no, llevarnos. Y primero dice, yo lo llevaré. ¿Te pasó? Aquí lo que estás viendo es, yo lo redimiré. A simple vista puede ser una buena noticia esto. Pero en realidad lo que está haciendo es introducir una tensión en esta historia. Porque ahora el plan se empieza a complicar. El hombre que dice sí, el fulano que acaba de decir sí, trae tensión a la historia. Pero su sí no es completo. Porque este sí deben mirarlo como basado en los beneficios. Sí, basado en el beneficio y no en el costo total. Hermanos, aquí una advertencia. Hay decisiones que te pueden parecer correctas al principio, pero que no han sido evaluadas en su totalidad. Decir sí es fácil cuando todavía no se conoce el precio. En cambio, la decisión que vos ibas a tomar de redimir era hacerlo de forma completa, tanto asumiendo el beneficio como el costo. ¿Cuál era el beneficio? La tierra. ¿Y cuál era el costo? Casarse con Ruth. Es por eso que vos nos apunta nuevamente a Cristo. Nuestro perfecto Redentor, nuestro perfecto Goel, no dio un sí, sino dio un consumado es. Nuestro Cristo era consciente del precio y estuvo dispuesto a pagarlo. Y de esa forma aseguró nuestra redención. ¿Cuál es el beneficio de la muerte de Cristo? Que todo aquel que crea y se arrepienta será salvo. Pero había un costo. ¿Cuál era el costo? Morir. Morir bajo la ira de Dios. Nuestro Redentor lo sabía. Nuestro Redentor es un pariente cercano porque se hizo hombre. Nuestro Redentor tenía los recursos porque es el dueño de todo.
Y nuestro Redentor tuvo la voluntad de hacerlo. Y no era un sí, era un consumado es. Hecho está. Y no era un sí superficial como el nuestro. Era un sí absoluto. Yo redimiré. Lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, el egoísmo del primer pariente cercano. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Ahí viene la cláusula. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondiendo el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, cuando ese pariente, ese fulano, indicó su disposición de redimir, vos lo que hace es aclarar otro factor que debía tomar en cuenta en su decisión. El hecho de redimir la tierra implica esto: el mismo día que la compres de la mano de Noemí, debes también tomar a Ruth como esposa. Debes tomar la mujer del difunto. Ahora fíjense en este dato: Ruth no era la viuda de Elimelech, sino que Ruth era la viuda de Mahalón. Él, como hijo mayor, heredó la tierra de su padre cuando éste murió. Por lo tanto, ¿quién era el último dueño de esta tierra? ¿Elimelech o Mahalón? ¿Quién murió primero? Elimelech. ¿Quién heredó la tierra como hermano mayor? Mahalón. Entonces el último dueño de la tierra es Mahalón. Ahora que él estaba muerto, el pariente cercano debe tomar a la viuda. Debe tomar según la ley a la viuda en matrimonio para darle hijos que hereden la tierra de Mahalón. Así que en la siguiente frase, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión, el pronombre su hace referencia a Mahalón y no a Elimelech. Restaura Mahalón. Así que al enterarse en este detalle, hay un cambio repentino. De decir yo redimiré, ahora pasa a decir no puedo redimir. Ya te cruzaste con alguien así que te dijo primero sí, después te dijo no, después no sé, que tal vez me quiero comprometer, quizás no, quizás hoy sí, quizás no. Tanto que hace que ya te confunde. Bueno, aquí estamos hablando de una persona que toma una decisión apresurada, pero después cuando mide lo que es, lo que implica, se hace hacia atrás. Dice no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Por qué se iba a dañar la heredad? Miren, otra vez, la ley de Dios establecía que si un hombre se casaba con la viuda de su pariente cercano y tenía hijos, el primer hijo varón era a las tierras del difunto. O sea, si ella se casaba con Ruth, su primer hijo iba a heredar la tierra de Mahalón. Entonces, para este hombre, esto representaba un peligro personal. ¿Por qué? Porque en lo inmaterial, si él compraba las tierras, a la larga, esas tierras no iban a formar parte de su herencia. ¿Se entiende? No iba a formar parte de su herencia. No iba a ser parte de lo que iba a dejar a sus propios hijos, sino que iba a seguir siendo asignada a los hijos de Ruth. Pero en lo familiar, si ya tenías hijos, los que nacieran de la relación con Ruth también tendrían derecho o parte de sus propiedades que actualmente tienen. Y eso lo que iba a hacer es disminuir la herencia para sus propios descendientes. En otras palabras, este fulano que la Biblia no lo nombra, priorizó su beneficio personal por sobre la justicia y la responsabilidad. Hermanos, esta es la verdadera esencia del egoísmo. Porque aquí no había un interés real de ayudar.
Aquí lo que vemos es una persona que quiso beneficiarse. Lo vio directamente como un negocio. Y esa es una lección clara para nosotros hoy. Hermanos, atiéndanme bien. Muchas veces aquel que se acerca o viene a ti con generosidad puede estar escondiendo motivos egoístas. Pero Dios conoce el corazón y Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Yo le puedo engañar a ustedes y ustedes me pueden engañar a mí. Pero hay un Dios que todo lo ve, el cual no puede ser burlado. Pero el egoísmo funciona así. Me acerco con un manto de piedad, pero en realidad lo que yo quiero es conseguir algo. No me importa tu vida en realidad. Por eso un hombre así se niega. No quería cumplir la ley, no quería obedecer. Él vio un beneficio, pero después cuando vio lo que implicaba, hizo una suma matemática en su cabeza y dijo, voy a salir perdiendo. Entonces sí se volvió un no. Y miren lo que le dice a vos. Yo me niego, pero redime tú, porque yo no podré redimir. Y miren, no es que no pudiera. Esto se traduce así, redime tú, porque yo no quiero. No es yo no puedo. Yo no, yo no quiero. Por eso termina cediendo su derecho a vos y al hacerlo pasa por alto la oportunidad de ser parte de un plan divino extraordinario. Por esta decisión este fulano, que no se nos revela su nombre, no se convirtió en el ancestro del gran rey David. Y más aún, en la carne, no fue ancestro del rey de reyes y señores, señores, el Señor Jesucristo. Esto es un error fatal. Pero miren la diferencia, lo que uno menosprecia, el otro abraza con agrado. Es como cuando obedecemos y hay alguien que no quiere obedecer. Uno agarra con agrado porque dice que las leyes del Señor o sus preceptos no son gravosos para nosotros. Pero hay otros que realmente le parece muy gravoso el tener que obedecer. Uno agarra con agrado y el otro con desprecio. Creo yo que hay una enseñanza aplicable también para nosotros en este punto. Si pones tu mirada en las riquezas materiales, lo más probable es que pierdas la riqueza espiritual. Y lo segundo es que muchas veces el egoísmo nos lleva a perder lo que creemos proteger. Y la generosidad nos permite ganar bendiciones mayores. ¿Tienes que te baje más? En términos coloquiales, el egoísmo es satánico. La generosidad es algo divino. Así que, hermano, te pregunto, a la luz de esto y examinando tu corazón, ¿estás buscando proteger solo lo tuyo? ¿Tu reputación, tu orgullo? ¿O estás dispuesto a sacrificar todo eso para bendecir a alguien? Y a obedecer a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo de lado? En verdad, ¿estás dispuesto? Porque la lección de este pariente cercano es clara. El que mira solamente lo suyo, finalmente termina perdiendo algo más grande. Y no solamente pierde ante los hombres, sino hay una eternidad de por medio. Pero quien se abra a obedecer y servir, aunque implique renuncia, va a recibir la herencia de Dios. Por eso dice al que venciere,
en Apocalipsis. Y va a participar del plan redentor de Dios. Hermano, predicarle a otra persona implica una autorrenuncia. Implica dejar de lado tu orgullo, tu nombre, tu prestigio o lo que sea, e ir a predicar a una persona y hablar del Señor Jesucristo. Pero si ustedes tienen su mirada en las cosas materiales, mi orgullo o mirada al auto que tengo, todas esas cosas, ustedes van a perder el beneficio espiritual de ir a predicarle a una persona, que esa persona se convierta y venga a los pies del Señor Jesucristo. Yo le digo, no hay mayor sensación que esa, que el Señor te utilice para que alguien venga a los pies de Jesús. Y hay bendiciones como esa que se pierden por priorizar lo material. Yo les ruego que reconsideren las cosas y no pongan su mirada simplemente en lo material. Yo no estoy llamando a un conformismo, pero yo sí le estoy llamando a poner las cosas en su lugar, cada uno en su lugar. Lo material es una añadidura. Lo importante es lo espiritual. Pensá en el último momento de tu vida. ¿Qué vas a llevar? Absolutamente nada. Desnudo viniste, desnudo te volverás a ir. Vayamos a nuestro tercer punto. La declaración de voz, o sea, su intención de redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, tierra, y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos hoy. Miren, en este momento en la historia, en este versículo específico 7, es como que el narrador introduce un detalle histórico y te dice, en aquel momento había esta costumbre. Había una costumbre en el antiguo Israel, tocante a la redención y al contrato. Para la confirmación de cualquier negocio, dice que el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero. Algo un poco extraño para este tiempo, ¿verdad? Ahora si hay un contrato se le llama un escribano. El propósito de esta práctica era que sirva de testimonio al pueblo. Por eso, habiendo indicado vos que le cedía el derecho de redimir la tierra de Malón, el pariente cercano lo que hace es se quita el zapato. Ahora, lo extraño de esta práctica es que pueden ir a mirar y comparar que es muy similar a la que se menciona en Deuteronomio capítulo 25, pero con una pequeña gran diferencia. Según Deuteronomio 25, se le quitaba el calzado al pariente cercano cuando éste no quería casarse con su cuñada, con el fin de levantar hijo para su hermano difunto. Eso dice Deuteronomio 25, pero además de quitarle el calzado, dice la escritura que se le escupía en la cara. Le quitaba el calzado y le escupía en la cara como señal de menosprecio por no querer velar por los intereses de su hermano. Esta es la actitud de Caín, por ejemplo. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Yo tengo que protegerlo. Sí. Y si eso implicaba redimir, lo tenías que hacer. Pero si no lo hacías, te quitábamos el zapato y te escupíamos en la cara como señal de desprecio. Ahora lo que nos queda claro es que lo que vemos en Ruth 7, 4:7, mejor dicho, se deriva de esa ley o era una tradición diferente. Pero lo que vemos aquí es que se quita el zapato y le da. Entonces prosigue vos dirigiéndose a los ancianos de Belén y a todo el pueblo que estaba allí presente, y vos dijo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Ahora, esas palabras indican que este proceso es un proceso de redención completa, porque aunque vos estabas recibiendo de Noemí todo lo que originalmente le pertenecía a Elimelech,
Él no se casó con Noemí, sino con Ruth. ¿Ven esa diferencia? Él no se casa con Noemí, se casa ¿con quién? Con Ruth. Por lo que queda claro que vos eras un hombre mucho más generoso de lo que aparenta, más desprendido, mucho más servicial y menos egoísta que otro pariente cercano. Y este hecho, hermanos, directamente conéctalo con Cristo y la cruz. Porque Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. O mejor dicho, en la capacidad de hacer. Entregar su vida por nosotros, pagando el precio por nuestros pecados. Tu Redentor y el mío estuvo dispuesto desde el momento uno a venir y pagar el precio para que nosotros podamos ser libres. Hermanos, miren, un privilegio enorme es tener un pariente cercano redentor como Cristo. El verdadero redentor, el verdadero pariente. A Él debemos todas las bendiciones que disfrutamos a lo largo de la eternidad. Ahora, quiero que miren este detalle técnico. Si se fijan en el versículo 9, Elimelech y Kelión son mencionados antes que Mahlón. ¿Ven? Eso no se debe a que ellos eran más importantes que él en esta transacción legal, sino completamente al revés. Ellos son mencionados primero para completar la lista de varones, porque como vamos a ver en el versículo 10, la persona realmente importante y la que está en mente en esta transacción es Mahlón, el heredero de Elimelech. Entonces, la intención de este pariente cercano no era beneficiarse a sí mismo, sino actuar para el bien de su familiar, tal como lo expresa vos, para que el nombre de muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. A ver, el primer pariente estaba pensando en su propio beneficio en la tierra y cómo eso, al casarse con Ruth, podía afectar la herencia de su familia. Y este aquí está pensando en lo que la ley demanda del Señor y estaba pensando en aquel difunto que no iba a tener heredad y su nombre iba a ser borrado de Israel. El punto es que para un judío era muy importante salvaguardar el nombre de un miembro varonil de la familia. Eso no solo habla a favor de la tribu, sino que asegura la tenencia de la tierra asignada a esa tribu. Era demasiado importante para ellos. En términos espirituales, todo lo que estamos aquí antes de conocer al Señor Jesucristo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Verdad? Y el juicio de Dios estaba a punto de borrar nuestros nombres entre los vivos. Sin embargo, nuestro gran pariente cercano, Redentor, Cristo Jesús, intervino. Vamos a llamarla así, intervino en nuestra penuria, en nuestra oscuridad espiritual, actuando como nuestro Goel, como nuestro Redentor. Y nos redimió ¿de dónde? Nos redimió de la muerte. Por eso un cristiano es agradecido con su Redentor, porque Él guarda tu nombre para la eternidad. Amén, hermanos. Vamos al cuarto y último punto. La bendición del pueblo, los versículos 11 y 12. Y dijeron todo el pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Estas palabras son impresionantes, porque él se comprometió a tomar a Ruth por esposa para restaurar el nombre del difunto. Es decir, vos estaba asegurando que la memoria de Mahlón y su familia
no iba a desaparecer. Ahora lo maravilloso es que la mujer que Dios iba a usar para bendecir a una familia de Israel era una moabita. ¿Se fijan? Malón era un judío. Ruth era una moabita. Vos era un judío. Ruth era una moabita. Y la unión de una moabita con un judío es lo que iba a permitir bendecir a Malón. Porque su nombre no iba a ser borrado. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Dios puede usar a quien quiere. Y cómo quiere. Y cuándo quiere. Incluso si alguien viene afuera de su pueblo para cumplir sus planes. Y esto me hace recordar mucho cuando Dios llama a Abraham. La escritura nos dice que Abraham era un hombre pagano, pero Dios decidió llamarle. Pero lo que muchas veces no se sabe es que a la par de Abraham existían dos hombres piadosos. Uno es Job y el otro es Melquisedec. Y la pregunta es ¿por qué Dios no eligió a Melquisedec o a Job? Y eligió a Abraham. Y la respuesta más teológica y bíblica es esta: porque así lo quiso. ¿Por qué Dios llama a él y no a él? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué Dios no usa una moabita para redimir a Israel? Porque así lo quiso. Dios puede usar a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso el pueblo, entendiendo esto, reacciona con alegría. Por eso dice: testigos somos. Pero no quedaron solo en ser testigos. No solo hay que ser testigos, hay que bendecirles. Miren lo que dicen. La primera bendición dice que Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. O sea, primero el pueblo pedía la bendición de Dios sobre Ruth, así como vos. Lo había hecho en el capítulo 2, versículo 12. Es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que nosotros unimos el 12, el 3 y ahora uní el 4? Es la misma expresión. ¿Por qué? Porque ella había dejado su tierra, sus dioses, para refugiarse bajo las alas de Jehová. Y como dice el Salmo 25, versículos 2 y 3, quien confía en Dios nunca será avergonzado. Hermanos, yo no sé la situación que está pasando hoy, pero si confías en el Señor, nunca vas a ser avergonzado. Nunca. Claro, venir al Señor implica renuncia. Sí, ella renunció a la tierra, renunció a sus dioses, renunció a su historia, renunció a un nombre y vino a una tierra desconocida como un peregrino, porque vino a Belén, siendo de Moab. Pero déjame decirte que alguien que confía en el Señor jamás es avergonzado. Lo segundo es que deseaban que Ruth fuera tan fértil y bendecida como Raquel y Lea, quienes dieron fruto a la familia de Jacob. Porque aquí Israel no se está refiriendo al pueblo de Israel, sino se está refiriendo a Jacob. Es decir, el pueblo deseaba que vos y Ruth tengan una familia numerosa y bendecida como la tuvo Jacob. Y miren lo que dice sobre vos. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. La palabra ilustre significa ser fuerte y poderoso. Que vos seas fuerte y poderoso. Que seas aún más conocido. Y que seas respetado por tus generaciones. Reconocido por tu generosidad. Y por el buen corazón que tienes. El pueblo continuó deseando para vos y su familia lo siguiente: que tu casa sea como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ahora esto es súper significativo. Yo les pido, anoten, vayan en sus casas y lean la historia de Tamar en Génesis capítulo 38, de los versículos 6 al 9 en adelante. Porque Tamar, al igual que Ruth, era una extranjera. Según la escritura, era una cananea. Una cananea que enviudó.
y necesitaba que alguien cumpla la promesa de Dios para ella. Alguien debía redimirla. Según la escritura, el que debía hacerlo era Judá. Y hubo ahí unas cuantas cosas que no tenemos tiempo de explicar, pero finalmente dice la escritura que Judá fue quien la redimió, y de esa unión nacen dos hijos, Farés y Zera. Y el punto es que Boz era descendiente de Farés. Así que Tamar y Ruth estaban conectadas en la historia de Dios y en Belén. ¿Se fijan? El pueblo lo que estaba diciendo es que Ruth sea una bendición para vos y su familia, así como Tamar lo fue antes. Gracias al Señor, dos mujeres extranjeras serían parte de la línea que llevaría al rey David y finalmente al Mesías. ¿Se dan cuenta que Dios salva a quien quiere? No hay caso perdido. Yo quiero decirles, no hay caso perdido. No hay ni una sola persona que el Señor, si así lo quiere, no lo llame y venga. No existe caso perdido. Por ende, no den por perdida a las personas. Prediquen el mensaje una y otra vez, porque mientras haya vida, el Señor puede placer traerlo. No se cansen. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y Dios redime y trae a quien quiere. En este caso, dos mujeres extranjeras enemigas del pueblo de Israel, pero que forman parte del linaje del Mesías. En resumen, hermanos, el pueblo de Belén no solo bendijo a Boz y Ruth, sino que aquí estaban haciendo una bendición profética. Estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, hablaron de cosas futuras. Bendecir la familia de Boz, y en Boz, en última, bendecir la venida del Cristo. Impresionante. En conclusión, hermano, se dan cuenta que nosotros no estamos viendo en la puerta de Belén simplemente un acto judicial o un acto legal, como quiera decirlo. Aquí lo que se está viendo es una sombra gloriosa de algo mucho más grande. Porque así como vos se levantó como un redentor dispuesto, porque había un redentor no dispuesto, ¿verdad? Nuestra historia. Un redentor dispuesto. Cristo se levantó para nosotros. El otro pariente, ¿saben qué dijo? No puedo redimir. Pero reitero lo que Cristo dijo en la cruz. Tetelestai, consumado es. Vos estuvo dispuesto a asumir el costo. Pero sepan que Cristo, cuando vino a la cruz, pagó un precio infinitamente mayor. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Y la Escritura demanda que todo aquel que peca muera. La única forma de ser salvo es si era un hombre podría redimir a la raza humana. Todos los hombres hemos pecado, quiere decir que ninguno podía presentarse en su propia justicia. Por eso era necesario que hubiera el nacimiento virginal, para que sea de Dios y de los hombres, para que sea un pariente cercano, hombre, que haya vivido igual que nosotros, que sienta igual que nosotros, que haya sido tentado en todo igual que nosotros, pero finalmente ser perfecto para ser llevado a la cruz como un sacrificio único y para siempre, para que esa sangre derramada sea lo que cure a la persona para ser salvo finalmente. Porque sin muerte no hay redención, porque en la sangre está la vida. Entonces alguien tenía que morir bajo la ira de Dios, pero alguien tenía que estar dispuesto. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, dijo: nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Él tenía la voluntad de redimir. Él tenía cómo hacerlo y se hizo un pariente cercano. Vino y caminó perfectamente, sin mancha, sin pecado. Pero finalmente fue condenado injustamente, pero fue una cruz cargando nuestros pecados, donde Él estuvo dispuesto a morir bajo la ira de un Dios santo y justo, para que ustedes y yo
podamos ser libres. Libres de adorar al Señor. Y no solamente te restauró un nombre familiar, nos dio un nombre eterno. Ahora ya sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Nos vamos junto al Señor. ¿Por qué? Porque Él abrió el camino. Nuestro pariente cercano y redentor. Él no tomó a la iglesia, a su esposa, por conveniencia, sino que Él abrazó a su iglesia cuando no tenía nada que ofrecerle. Nosotros no teníamos nada. Hermano, yo quiero que te mire aquí como la heredad perdida. Eres la heredad perdida. Como ese nombre que estaba a punto de borrarse. Pero que Cristo, tu redentor y Él vino o intervino. Él no pensó en su propia herencia o en términos escriturales, no se aferró a su gloria como algo de que aferrarse, sino que se despojó. No protegió una comodidad, no invitó el costo, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso hoy no estamos condenados. Por eso hoy no estás olvidado. Por eso hoy, si eres creyente, no estás sin esperanza. Porque nosotros tenemos un redentor dispuesto y suficiente. Te pregunto para cerrar. ¿Qué vas a hacer con este redentor? ¿Vas a seguir viviendo para vos mismo? Como aquel pariente egoísta que busca lo suyo, que interpone lo suyo ante los demás. ¿O vas a rendir tu vida a aquel que le dio todo por nosotros? Hermanos, Cristo es suficiente. Él es digno y Él es nuestro redentor. Amén. Vamos a orar.